y hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos como invitada aquí a una gran historiadora, la doctora Daniela Spencer. Ella es investigadora y es, a ver si no me equivoco, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Correcto. CIESAS, ¿verdad? Especialista a nivel mundial en temas de la Guerra Fría, su incidencia en América Latina, y está a punto de publicar, y ese es nuestro tema, un par de libros sobre el Partido Comunista Mexicano. No se van a reeditar. La reedición. Wow, todavía más. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos a punto de cumplir precisamente 100 años. Y hablar del Partido Comunista a estas alturas como que sigue dando escalofrío, maestra, ¿no es así? A mí no me da escalofrío, me da gusto, me da mucho gusto de que se hable de un trozo de la historia de México. Y creo importante, como debe de hacerse, que se ponga en el contexto nacional, regional, latinoamericano y mundial. ¿Cuándo nació realmente el Partido Comunista? Porque ahora que estuvimos en el Colegio Nacional, vi que había quienes cambiaban fechas. Unos decían que en septiembre y otros en octubre. ¿Cuándo nació realmente aquí? El partido nació verdaderamente en noviembre de 1919, pero como todo partido, todo movimiento, es el resultado de un proceso. Y hay que insistir en eso, de que no es un deus ex machina, sino que es el resultado de un proceso. ¿Los años 20 sí fueron propicios para el crecimiento del Partido Comunista en nuestro país? Mi posición es que no, seguramente, y hay tantos comunistas como posiciones o tantas posiciones como comunistas. Yo no lo soy, yo soy investigadora del tema, y si bien la Revolución Mexicana fue propicia para que naciera el partido, no para que se bolchevizara el movimiento obrero. Y ese es el tema que expuse en el Colegio Nacional, que si bien el gobierno favoreció el nacimiento, florecimiento, crecimiento del movimiento obrero, siempre y cuando ese movimiento obrero fuera subordinado, le sirviera al Estado mexicano también en construcción. A medida que el movimiento obrero estaba construyéndose, el Estado postrevolucionario estaba construyéndose y existió una articulación entre uno y otro. ¿Qué significaba o qué implicaba ser comunista en México en esos años, en sus inicios? Yo creo que primero la gran ilusión de la revolución bolchevique, de la cual sin embargo se sabía poco, pero el hecho de que existió un Lenin, un Trotsky, dirigentes que lograron derrocar al zarismo, y si bien Porfirio Díaz no era un zar, pero en el imaginario de algunas personas debió haberse comparado un dictador aquí y un zar allá, aunque no se hablaba, no se hacía la comparación. Pero el hecho de que existió una revolución que derrocó un Estado autoritario, que instauró en principio, en teoría, la justicia social, que repartió tierra a los campesinos, que otorgó la dirección de las fábricas a los obreros, sí creó mucha ilusión entre los campesinos, obreros, clase artesana mexicana. El Partido Comunista, visto desde ahora, pues ahora osciló realmente entre la legalidad y la clandestinidad a lo largo de estos 100 años. En sus inicios realmente no tuvo gran problema. Creo que había hasta fotografías y espacios de la sede del Partido Comunista en los años 20, ¿verdad? Yo creo que el gobierno mexicano no tenía problemas con esos comunistas que se agruparon en lo que llamaron
Partido Comunista de México o Partido Comunista Mexicano, porque finalmente era un grupo pequeño que no amenazaba su estabilidad. Y cuando la amenazó, en 1929, sí les cortó la cabeza. ¿Qué pasó ese año, en el 29? En 1929, en primer lugar, hubo una gran debacle económica en Estados Unidos. Esa debacle confirmó para los soviéticos, que creían que el mundo ya entonces estaba dividido en dos, en los socialistas encaminados hacia el comunismo y los capitalistas, que era el fin del capitalismo. La caída del Wall Street era la caída del capitalismo, como lo habían previsto los teóricos del decaimiento del capitalismo. A raíz de esa debacle, hicieron una interpretación de del camino por el cual se iba a dirigir el mundo entero. Y en ese mundo entero incluyeron a México. México tenía sus propios problemas, pero no cabía dentro de esa interpretación de que en México había una lucha de clases y por lo tanto hay que darle armas a los campesinos mexicanos para que derrocaran a ese gobierno débil que era aliado del imperialismo norteamericano. Era la instrucción de la Internacional Comunista, el brazo internacional del partido bolchevique, y los comunistas, los campesinos mexicanos a los cuales el gobierno les dio armas, que sí estaban armados, decidieron que en lugar de utilizar las armas en defensa del gobierno, utilizarla en contra. Y el gobierno reaccionó como cualquier gobierno reaccionaría cuando se le insurrecciona a la población con armas. Y rompen relaciones incluso. Y rompe relaciones con la Unión Soviética, porque el discurso de los comunistas y de los soviéticos era de que había que derrocar al gobierno mexicano. De los 100 años del Partido Comunista, ese es el momento, digamos, más violento y más difícil. Yo creo que hubo otros. ¿Cuál pondrías? Y eso fue cuando los comunistas, como personas, se rebelaron contra, yo creo, el Estado corporativista en los años 50, en los años 60, y cuando fundaron, por ejemplo, la Liga 23 de septiembre. Estamos hablando de los 60, 70, la guerrilla. Ya era el Partido Comunista llevado a la siguiente etapa de su lucha, la guerrillera, pero sí la población surgió en parte del Partido Comunista. Y por supuesto para el gobierno mexicano era intolerable que alguien se insurreccionara de una manera u otra en contra de él, por un lado, y por otro lado, que erosionara lo que desde los años 20 se había construido, que es el Estado corporativista, con la subordinación del movimiento obrero y campesino al Estado. ¿Cómo era la relación entre Lázaro Cárdenas y el Partido Comunista? ¿Cómo se daba? Lázaro Cárdenas, podemos llamarlo el socialista mexicano. Quería la justicia, quería el reparto agrario, lo llevó a cabo, quería la justicia, pero que el movimiento obrero y campesino le sirvieran de pilares sobre los cuales sostenerse para ayudarle hacia el frente a la derecha, que estaba fuerte. Y con el ascenso del fascismo, del falangismo, Lázaro Cárdenas necesitaba al movimiento obrero campesino y a la izquierda. Dentro de esa izquierda estaba el Partido Comunista, de manera que tenía relaciones cordiales con él, siempre y cuando ese Partido Comunista le ayudara a llevar a cabo su política, no la política del Partido Comunista independiente de los designios del Estado mexicano cardenista.
Pero el Partido Comunista lo veía con desconfianza a él, ¿verdad? Inicialmente con desconfianza y luego sucede una cosa inédita, que es que el fundador de la CTM, Vicente Lombardo Toledano, es el personaje preferido por la Internacional Comunista, porque es él el que funda una organización obrera, el que tiene el apoyo popular, no los comunistas. Él está aliado con Cárdenas y es a Lombardo al que le encargan de la Unión Soviética la conducción del movimiento popular en México junto con Cárdenas. Pero por instrucciones soviéticas, Por Lombardo. instrucciones soviéticas. ¿Y eso? Porque Lombardo era el amigo preferido de los soviéticos sin nunca pertenecer al Partido Comunista. Cosa, ¿no? ¿Qué cosa? Y eso es precisamente porque a la Unión Soviética le sirve mejor un Lombardo en los años 30, le sirve mejor un Lombardo que un Partido Comunista. Qué curioso. ¿Y qué pasa cuando llega Trotsky? Y ahí, si bien Cárdenas tenía una relación no de amor hacia el Partido Comunista, la llegada de Trotsky lo convierte al Partido Comunista en no en un enemigo, pero el Cárdenas llega a desconfiar de la buena fe del Partido Comunista. No así, y de Lombardo Toledano también, porque igual que el Partido Comunista, Lombardo Toledano se opone al asilo que se le da a Trotsky en enero del 37. Se oponen los dos y Cárdenas, sin embargo, durante el proceso de los ataques a Trotsky, que son los virulentos, atentados. Primero eran ataques, después un atentado en mayo del 40, y luego el asesinato en agosto del 40, y Cárdenas acusa a los comunistas de traición a la patria. Y yo creo que el problema, la oposición de Cárdenas hacia el partido es sobre todo moral, no teme su fuerza política, su fuerza organizativa, pero está indignado que un huésped de México fuera asesinado en el terreno mexicano. Y no son los comunistas los que lo matan, lo mata un comunista catalán, Ramón Mercader, que está preparado para eso, entrenado para ello, pero con la anuencia de los comunistas, no para el asesinato, para la persecución, para sacarlo del país, sí, no para el asesinato. Pero de todos modos, ahí se los lleva el asesinato a los comunistas igual. Claro, ¿y qué pasa después con el Partido Comunista después de este asesinato? ¿Vienen en decadencia o transforman su lucha? El Partido Comunista es purgado por órdenes de la Internacional Comunista, está terriblemente debilitado y entra debilitado cuando el anticomunismo se convierte en una política del Estado. Viene en parte de Estados Unidos, con Miguel Alemán se recrudece y el Partido Comunista funciona, en mi opinión, más como individuos radicales que como partido. Y son esos individuos radicales los que participan en todos los movimientos tan importantes en los años 50 y 60. El movimiento ferrocarrilero, el de los maestros, de los médicos, y en los años 60... En las huelgas. Sí. Ahí están los comunistas. Con la bandera del partido, pero son sobre todo estos individuos, no la estructura del partido, la que tiene prominencia en los años 50 y 60. Y van a dar a la cárcel, estamos hablando de gente Todos como estos, Valentín Campa, ¿no? Sí, revueltas, sí. Y entonces,
¿qué pasa? Ellos se dedican más al mundo sindical, al mundo obrero y al estudiantil. Esas son sus zonas. Y magisterial. Y magisterial. ¿Y en qué momento pierden fuerza y se empiezan a diluir? No la pierden porque lo que es muy importante es que influye mucho en lo que sucede sobre el Partido Comunista, es lo que sucede en el mundo. El partido no es un partido nacional, sí es un partido internacionalista y depende económicamente, por supuesto, del exterior, y toda su visión y su misión depende de lo que pasa en el exterior. En la Unión Soviética hay diferentes etapas y el Partido Comunista suele subordinarse a las diferentes etapas. Por ejemplo, en 1956, la Unión Soviética destruye un movimiento de oposición en Hungría. El Partido Comunista se alinea con la Unión Soviética en esta terrible masacre que sucede en Hungría. En cambio, en 1968, cuando la Unión Soviética y las tropas del Pacto de Varsovia destruyen la primavera de Praga con tropas en agosto del 68, el Partido Comunista Mexicano, como uno de los pocos, se desentiende y condena la invasión. Eso lo fortalece enormemente. Así como cuando se alinea con la Unión Soviética, que para muchos socialistas mundiales su socialismo está prostituido, en decadencia, cuestionado. En 68, cuando se necesitaba valentía, el Partido Comunista la demostró, lo cual lo fortaleció enormemente. Claro. Lo fortaleció en México y lo fortaleció su posición internacional. Pero entonces estamos hablando de un partido que está en la clandestinidad, que no tiene el registro legal, ciertamente. Pero ¿no? nunca lo ha tenido. Nunca ha tenido. Ha sido tolerado o no tolerado por el gobierno mexicano. En 68, por supuesto que no está tolerado. En 29, 31 o hasta Cárdenas no está tolerado. Y hasta que cuando decide asumir la lucha electoral como su arma política, es tolerado e invitado a participar en la contienda política en el 77. Que ya es 1977, y todo esto por la soledad de la candidatura de José López Portillo, porque Valentín Campano estaba registrado, ¿no? Ciertamente. Y entonces entra a la contienda electoral. Pero no parece muy afortunada esa etapa de la lucha electoral del Partido Comunista Mexicano. Yo creo que ahí empieza a deslavarse, ¿no? Claro, pero se deslava porque se deslavó el comunismo internacional, ¿no? Estamos en el mundo estamos encaminados hacia el eurocomunismo, y el eurocomunismo es la colaboración multipartidista. Y en ese momento ya ningún partido comunista tiene, después del 68 checoslovaco, el socialismo pierde fuerza. En mi opinión, y es el libro que estoy escribiendo ahora sobre Checoslovaquia y sobre Europa, ahí muere el socialismo en mi interpretación. Ya. Bajo los tanques del Pacto de Varsovia en agosto del 68. ¿Y aquí en México? Y aquí en México, pues aquí siempre vamos un poco detrás de lo que sucede en otras partes del mundo, en este sentido ideológico. Y el Partido Comunista pues sigue batallando porque tiene otras batallas. La del 68 la del 68 mexicano fue su batalla muy importante, y creo que la ganó moralmente, la perdió políticamente. Entró en la clandestinidad y reaparece ya como un partido no revolucionario, que no le interesa la revolución,
salvo unos cuantos individuos que se van a la guerrilla y reaparecen después de la guerrilla, pero ya estamos en otra etapa y en la etapa del eurocomunismo, que ya es otra relación entre los partidos y los estados. Y entonces ya empiezan las siglas, que si el Partido Mexicano Socialista, Eberto Castillo que le deja su candidatura o se une con Cuauhtémoc Cárdenas, y un poco lo que quiero... Ya es un resquebrajamiento, inicio del resquebrajamiento del sistema corporativo mexicano, ¿no? Hubo tantas luchas desde los años 20, pero sobre todo en los años 50, 60, que a pesar de que apenas estamos viviendo la secuela de aquellas luchas, apenas por todo lo que acabamos de pasarlos, un fraude y otro fraude electoral, creo que estamos viviendo los frutos de aquellas luchas. ¿A dónde vamos? No lo sé, pero creo que sí estamos cosechando los años y años y años de lucha abnegada de muchísimos individuos que pertenecieron al Partido Comunista y otros no. Sí, un poco a lo que quiero llegar es a saber si hoy en día, vía López Obrador, Morena, tenemos algo del resabio de esas luchas comunistas, porque hablo de cómo se van unificando el Partido Comunista con Eberto Castillo, o sea, con sus siglas. Lo que es interesante que yo Cárdenas. en López Obrador veo mucho más a Lombardo Toledano que a los comunistas. ¿Por qué? Y eso porque es adoptar la posición del Estado, dirigir el Estado. Lombardo hubiera querido ser presidente en 1952, era candidato a la presidencia a pesar de que sabía que nunca iba a ganar. Partido Laborista, si mal no recuerdo. No, Partido Popular Socialista. Directamente. ¿No? Y no iba a ganar, así como no le permitieron durante varios sexenios ganar a López Obrador, no le permitieron ganar a Lombardo. Además, no tenía el apoyo masivo que tuvo López Obrador. Yo veo más cercanía, semejanza entre un López Obrador, no los comunistas, sino Lombardo Toledano. ¿Cómo definiríamos a Lombardo? Un hombre del Estado que quería un movimiento obrero fuerte. Creo que en aquel entonces todavía había un movimiento obrero, hoy en día ya tenemos otra estructura social de trabajadores. Y un hombre, me parece muy importante, que moralizaba. Lombardo Toledano no era un hombre que buscaba el poder por el poder, más bien por la riqueza. No le interesaba la riqueza. Yo sé que hay muchas voces que dicen lo contrario sobre López Obrador. Yo sigo viendo, percibiendo esa parte, ese lado moral de López Obrador que me recuerda mucho a Lombardo Toledano. O sea, no se ven resquicios comunistas, aunque tenga personajes como Taibo, que fue militar. Yo veo a Taibo mucho más anarquista que comunista. Sí. ¿Y qué podríamos decir del comunismo en México? ¿Murió? ¿Murió como tal? Es que murió hace mucho. No, solamente quiero saber cuándo murió. En mi opinión, bajo los tanques soviéticos en agosto del 68, porque uno no puede proclamar que es socialista y destruir la idea de la libertad. ¿Y en México? Y en México yo diría lo mismo, porque... ¿El 68 todavía estaba? No el 68, pero ya que no hay comunismo en el mundo, salvo unos resquicios y que no son nada recomendables. Pero no podemos poner fecha en su lápida. No podemos, pero yo creo que la idea de la posibilidad de construir un socialismo libre, democrático, murió en 68. ¿Y ahora qué festejamos o qué rememoran
Yo creo que es muy importante recordarlo, pero críticamente. Eso de festejar lo maravilloso que fue el Partido Comunista durante 100 años es una ilusión, es ahistórico y es dañino para cualquier posibilidad de una interpretación, de una creación, de un movimiento que nos permita mirar hacia adelante. Esta repetición, la glorificación del Partido Comunista hoy en día es dañina. Doctora Daniela Spencer, así como en un momento dado hubo quienes se aterraban con solo escuchar la palabra comunismo, hoy en día parece haber cierta nostalgia incluso por ese mundo y hay incluso glorificación. Yo creo que en parte lo que escuchamos en el Colegio Nacional y en parte lo que creo que vamos a ver en las próximas reuniones internacionales aquí en México, hay una tendencia hacia la añoranza, pero yo creo que tiene dos vertientes. Una es que si no, para los que creen en el comunismo, y si no es el comunismo, ¿qué? ¿Qué nos queda? Porque cuando crecíamos en Checoslovaquia, en mi caso, había esperanza. Ese socialismo tan opresivo se va a acabar y vamos a construir el socialismo democrático. Ese socialismo democrático fue destruido en 68. Los que salimos de Checoslovaquia y los que creíamos en una alternativa, muchos de nosotros, y sobre eso se ha escrito, llegamos al tercer mundo, pensando que el tercer mundo tenía la alternativa. Y nos fuimos a trabajar al campo, a crear cooperativas de campesinos, porque en algo creíamos. Yo veo hoy en día que no hay en qué creer y que hay una nostalgia porque no se ha hecho un análisis a fondo de aquella experiencia y por lo tanto, cuando no hay un buen análisis, no se puede construir algo positivo para el futuro. Y por otro lado, yo creo que los comunistas mexicanos, también como lo vimos, es gente que sale de esas filas y sigue adherida a esas filas. A lo mejor ese Partido Comunista nunca ha desaparecido en la cabeza, en los corazones de muchos de los militantes de entonces. Lo escuchamos ese día en el colegio. Escuchamos ese día, ahí sacaron la bandera, desentonadamente cantaron la Internacional, pero la cantaron. Sí. Y estaban muy contentos de que se reunieron y se van a seguir reuniendo. El Partido Popular Socialista de Lombardo Toledano, que desapareció, perdió el registro hace mucho tiempo, todavía en la calle de Álvaro Obregón, tiene su sede y se siguen reuniendo. Son 5 partidos diferentes, pero se siguen reuniendo. No hemos encontrado una alternativa. Pero ya no lo es. No, esa no lo es, esa ya no pero lo no es. hemos encontrado otra. Y yo creo que es la tragedia de hoy en día, cuando uno quiere construir un mundo mejor, pero no sabe bien por dónde. No hay manera de que resucite. Aquello no, y esperemos que no resucite. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra. Encantada. Y bienvenida de nuevo. De hecho, en un documentalista comprometido, hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.